Bueno, estimadas y estimados estudiantes, estamos en una segunda clase práctica, ¿no? De cómo vamos a realizar nuestra cabeza, ¿no? Para eso, lo primero va a ser sacarme la chaqueta y comenzar, digamos, nuestro trabajo práctico. ¿Mm? Eh, Vamos a partir, ¿no? Revisando nuestra cabeza. Que teníamos armada previamente, ¿no? En nuestros materiales tenemos un poco de arcilla y bueno, vamos a partir. Lo primero que nosotros habíamos realizado, ¿no? Era nuestra cabeza, en la cual habíamos determinado ya la forma, habíamos dejado instalada, digamos, la nariz, teníamos marcadas también las cuencas de los ojos, ¿no? La boca y la estructura de la cabeza. Ahora, lo más importante tiene que ver con seguir el proceso. Recordemos que también esta es una clase práctica en la cual nosotros vamos a aprender, ¿no? Cómo vamos a ir haciendo los procedimientos para ir acercándonos más al natural. Y para eso lo primero que habíamos dicho es que tenemos que comprender de que la cabeza, ¿no? Era una estructura. Nosotros primero tenemos que entender la estructura y después ir sumando las partes. Entonces, básicamente, lo primero que hicimos fue definir la forma del cráneo, ¿no? Disculpen un poco, voy a poner un poco más la luz. La luz todavía está muy potente, ¿no? Ahí sí. Entonces, lo primero que íbamos a hacer iba a ser la estructura del cráneo, y esa estructura del cráneo era la que nos había arrojado estas medidas, ¿no? Donde hicimos nosotros las cuencas, ¿no? De los ojos. Para eso utilizamos nuestra plantilla, ¿no? Y la plantilla fue la que nos permitió en el rostro ir delimitando los lugares donde iban, ¿cómo se llama? Apareciendo, ¿no? Las ubicaciones donde iban a estar ubicadas las bocas, los labios, los ojos, la nariz, etc. Entonces, esta plantilla que yo les envié, que está en su info alumno, usted la descarga y lo que yo les recomiendo es que ¿cómo se llama? La imprima, ¿no? Es lo más práctico. Es una referencia, esta imagen está también en internet, ¿no? Si ustedes ponen proporción al rostro humano van a encontrar esta misma imagen. Eso es lo que yo hice, ¿no? No hay ningún Profesor. Entonces ya una vez que yo tengo la cabeza, ¿no? Tengo proporcionado aproximadamente lo que es el cuello, ¿no? Le voy a acercar un poco la imagen, ¿no? Tengo proporcionado un poco más o menos lo que es la cabeza, ¿no? Le voy a pedir por favor que silencie su micrófono. ¿No? Entonces ya tengo la cabeza estructurada, pusimos la nariz. Recuerden que habían cosas sutiles que habíamos dicho que, por ejemplo, entre un ojo y otro ojo había otro ojo, ¿no? Que es un espacio de proporción, pero decíamos que también el tema del ojo era distinto, lo que estaba desde el lagrimal hasta la comisura del párpado, que era una distancia que era exactamente la que había entre lagrimal y lagrimal, ¿no? Este largo es el mismo que hay acá. Esa es una proporción universal. La otra era que desde el iris, ¿no? Del ojo, en una línea recta hacia abajo, terminaba la comisura de los labios, en ambos lados.
Entonces ahí ya tenemos algunos puntos de referencia básicos, ¿no? También decíamos que la distancia de la nariz, ¿no?, era similar a la distancia entre ojo y ojo, ¿no? Entonces, para eso, todas las que son las referencias nos van a servir desde este ¿cómo se llama?, desde esta plantilla. Y que decíamos que el centro del rostro justamente era este, ¿no? Aquí en el caso mío es donde se apoya justamente el lente, ¿no? En ese punto es justamente la distancia media entre lo que es la barbilla y la parte alta del cráneo. Entonces, así hay muchas otras posibles referencias, ¿no? Esas posibles referencias incluso ustedes mismos las pueden ir, ¿cómo se llama?, descubriendo, tomando primero como proporción su propio rostro, ¿no? En este tipo de trabajo siempre lo más importante es qué es lo que yo tengo a mano. Entonces, lo que nos correspondía hoy era hacer los ojos, ¿no?, la parte de los ojos y la parte de las orejas. Entonces, para comenzar, vamos a ver que ya tenemos nuestra cuenca realizada, ¿no? Está en las hendiduras, ¿no? Estamos pensando, si pensamos por ejemplo en un cráneo humano, vamos a ver siempre que las cuencas oculares son estos espacios en el cráneo que dejan que aparezcan estas esferas. Ahora, una cosa importante es considerar que justamente el ojo es una esfera, ¿no? Es una esfera de la cual nosotros solo vemos una parte que está cubierto por el párpado superior y el párpado inferior. Y esa esfera es la que le da un volumen al ojo. Entonces el ojo, cuando yo lo veo de perfil, no es plano, sino que es la parte de una esfera. Entonces es importante tenerlo claro para ir llegando a la forma. Entonces, como son dos esferas, voy a fabricar yo dos esferas de masa. ¿Para qué ¿Y para qué el huevo? Para que se tenga más vida, más salud el pelo. Bárbara, por favor, silencia tu micrófono. Gracias. Ya. Entonces vamos a hacer ¿cómo se llama? Una esfera que yo hago una, pero inmediatamente me doy cuenta que es demasiado grande, ¿no? Entonces voy a sacar de un pellizco, ¿no?, un poco de masa y vuelvo a reiterar la operación, ¿no? Y ahí me empiezo a dar cuenta de que es un poco más cercano, ¿no? Pero todavía está muy grande. Vuelvo a sacar otro pellizco de masa. Todo esto del modelado tiene mucho que ver con la observación. Entonces, no existe así como un tutorial que te diga, mira, tantos gramos de arcilla. A lo mejor debe existir, pero no es la idea, ¿no? Este tipo de disciplina tiene que ver un poco con cosas que uno aprende, pero que tienen que ver con la percepción. Es, por ejemplo, cuando ustedes aprenden a tocar guitarra, los que ya saben tocar guitarra quizás ya lo van a saber, y uno al principio pone las notas y tiende a mirar, ¿no?, la posición de los dedos en el mango, digamos, donde se ponen los arpegios. Pero ya después llega un momento que solamente por el oído yo voy descubriendo esa mecánica. Aquí en el tema del modelado pasa algo similar, ¿no? En la medida que yo voy educando mi ojo, ya voy acercándome a una mecánica física que me ayuda a ir haciendo los trabajos proporcionados. Que es exactamente lo mismo que pasa con el dibujo lineal, ¿no? Aquí lo presentamos y ahí ya se ve un poco más proporcionado, ¿no? Yo diría, sobre todo porque lo miro de lado, de perfil, y tengo que darme cuenta de que justamente esta curva, esa curva es una curva natural de un ojo. Entonces, como siento que ya está cercano, ¿no?, porque por ejemplo aquí yo tengo la altura del entrecejo, entonces el ojo no puede
la curva del ojo no puede superar esta distancia. Y diciendo esto me estoy dando cuenta de que todavía está muy grande, ¿no? Para que vean que todo esto es pura percepción, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿no? Con ese tamaño ya estamos mejor, ¿no? Ya. Entonces sé que esta es la proporción y voy a tener que generar una masa igual. Estoy preparando las dos esferas, que son, finalmente, estas esferas son globos oculares, ¿no? Y teniendo los dos ya de la misma proporción, me estoy asegurando a que el rostro me vaya quedando balanceado. Voy haciendo unas pequeñas bolitas, ¿no? Y compruebe que sean aproximadamente el mismo porte. Tengo que sacar un poquitito. Y las ubico, ¿no? Las voy a ubicar suavemente porque no quiero que se me pierda ¿cómo se llama? La forma que tiene, ¿no? La forma justamente esférica, porque el ojo debe tener un volumen, ¿no? Ya. He puesto mis dos globos oculares, lo acomodo un poco en el dedo, ¿no? Para que ocupe el espacio de la cuenca. Y ya tengo puesto los globos oculares, ¿no? Verifico también aquí la curva, ¿no? Esta curva pequeña que estamos viendo ahí. A ver, esperen, voy a ver si con la luz del celular pueden captar mejor la imagen, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve más claramente, ¿no? Donde vemos esta curva que se ve aquí, ¿no? Si se fijan, no es plano, ¿no? Si fuese plano, estaríamos en un error. Ya. Entonces, ahora ya que tenemos esta parte, nos va a quedar cubrir justamente esta cuenca ocular con lo que son los párpados, el párpado superior y el párpado inferior. Los párpados son una forma aproximadamente que es una suerte de piel que cubre el ojo, ¿no? Pero que es más gruesa abajo que arriba. Y básicamente tiene esta forma, ¿no? Entonces esa forma yo la voy a dibujar en un papelito como este y lo voy a utilizar como una plantilla. ¿De qué manera? Voy a tomar un poco de arcilla, estoy ya pensando en el párpado superior, ¿no? Voy a tomar un poco de arcilla, la voy a amasar, si está muy seca le agrego un poco de agua para que tome más elasticidad y procedo a aplanarla con los dedos. Para asegurarme mejor de esa forma, voy a utilizar herramientas. Aquí en este caso yo tengo una espátula de pintor que me sirve, pero hay muchas estecas, ¿no? Que son las que idealmente deben tener, que son para esto. Mojo la herramienta en un poco de agua para que circule mejor sobre la arcilla, ¿no? Doy vuelta y sigo aplanando un poco porque estoy pensando en que esta es una piel, ¿no? Entonces no puede ser tan excesivamente grueso.
Marta, por favor, silencia tu micrófono. Ay, loco. Eso, Bárbara, muchas gracias. Bueno, entonces, lo que hago es que generé una placa, ¿no? Una placa delgada desde donde voy a sacar la matriz que acabo de dibujar en este papel, ¿no? Entonces, para eso generé una placa delgada, ¿no? Y sobre esta placa voy a poner el papel, que es mi plantilla, y sutilmente voy a marcarla. Porque esta forma es aproximadamente la que me va a servir para el párpado, ¿no? Que es esta piel. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo me quedó marcada la plantilla, ¿no? Que es para el párpado de arriba, para los párpados de arriba. Entonces lo voy a recortar con la espátula, lo pueden hacer también con un cuchillo delgado, un cartonero también. Lo ideal es que la forma no se pierda, ¿no? La ventaja de la arcilla es justamente que es muy maleable, ¿no? Hay gente que hace esto de manera directa, ¿no? Lo hace directo sobre el modelo. Pero para eso ya hay que tener un poco más de experiencia, ¿no? Yo les recomiendo esta técnica porque nos da más control. Entonces voy corrigiendo la forma con el dedo, ¿no? Hasta que, sin perder siempre que es una placa, voy presentando y me doy cuenta que está todavía muy grueso. Mojo un poquito la arcilla porque la encuentro un poco seca para que me permita trabajar con más fluidez. Y aquí ya tengo mi primera ceja. ¿Se fijan? Que es una placa que todavía incluso encuentro que está muy gruesa, ¿no? Pero la voy a ir corrigiendo. Entonces, como ya sé que esta la voy a presentar y me doy cuenta que está bien cubriéndolo, ¿no? Y ahí yo ya me voy dando cuenta que es una pieza que opera, que funciona, que le da cierta naturalidad. Entonces, como está bien la proporción, voy a ocupar esta misma como una plantilla. Entonces, sobre el resto de la placa que yo amasé y que me quedó, la voy a poner y simplemente la voy a marcar, ¿no? La voy a marcar para después poder recortar. Aquí voy a ocupar este mismo lápiz. Necesito una rayita más sutil que no me deforme tanto la ceja, o sea, el párpado. Ya. Entonces aquí ya tengo marcada nuevamente la otra ceja, el otro ojo, ¿no? Repito la operación, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de ciencia, ¿no? Es tan fácil como repetir la operación. Ojo a la herramienta para que corte con más facilidad. Lo que más importante de esto es como la proporción, que nos queden del mismo largo, ¿no?
Ya. La voy a aparejar un poco con la otra. Y me voy dando cuenta que ahí ya tengo mi otro párpado. Voy a ponerlo al lado del otro y lo voy a tratar de igualar lo más posible. Este está un poquito más grueso. Entonces, trabajo, pero tengo el patrón que va a ser el otro, que es el que estoy mirando. Listo, entonces ya tengo mis dos párpados y ahora procedo a ponerlo, obviamente. Entonces vamos a poner este ojo. Ah, perdón. Antes de ponerlo, mire que me está distrayendo, ¿no? Antes de ponerlo, si ustedes se fijan en el tutorial de la Johanna Madsen, ¿no? Ella les pone unas masitas, ¿no? Le pone una masita aquí, que vendría a ser como el lagrimal, ¿no? La parte, y esta parte de acá que es donde está la glándula lagrimal, ¿no? Ahí yo pongo dos pellizcos, digamos, de masa. Repito lo mismo en el otro ojo, ¿no? Y en la otra punta. Y sobre ese es que aplico el párpado, ¿no? Voy a aplicar el párpado, que voy cubriendo justamente voy cubriendo el ojo en su forma, respetando su forma, ¿no? Ya al ponerlo inmediatamente me doy cuenta que ya está viendo más natural, ¿no? O sea, ya no se está entendiendo, digamos, la forma. Y acá procedo y hago exactamente lo mismo. Perfecto. Con una cuchara voy a empezar a unir, ¿no? Voy a acercar un poco la cabeza. A unir la parte de arriba, ¿no? ¿Se fijan? Y lo voy a hacer respetando que esta parte de abajo, ¿no? Esta parte de aquí, voy a tratar de no presionarla. Y voy a presionar esta parte de arriba, que es más delgada, ¿no? Entonces voy con la cuchara. Generando esa sutileza. Y aquí también. Lo importante es que esta parte de abajo sea bien marcada, porque esa marca es la que va a marcar también la luz. Y si se marca bien la luz, el volumen va a salir hacia afuera. En general, la escultura figura por cómo la luz actúa sobre ella. Entonces es bien interesante porque a veces uno piensa que la luz solamente es como un fenómeno, como que la pintura tuviese la hegemonía, digamos, de ese recurso, pero resulta que la escultura es vital porque la luz es la que hace aparecer la forma. Entonces es muy importante que cuando, por ejemplo, yo voy a definir el ojo, esta parte de abajo esté bien estructurada para que se genere justamente eso, ¿no? Esa sombra que están viendo ustedes, que es la que marca mayormente la forma. Y eso es finalmente porque hay un ángulo recto que permite que quede muy bien delineado el recurso, ¿no? Ya. Ahí tenemos los dos párpados superiores, nos faltan los inferiores, para lo cual vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar la masa, ¿no?
más en la masa. Y vamos a generar nuevamente otra plaquita donde vamos a volver a dibujar esta forma, que es como una suerte de un gajo de naranja, ¿no? Y vamos a hacer una que van a ser un poco más pequeñas, pero vamos a ocupar este como referencia para dibujarlas, digamos, en nuestra parte. La lógica es exactamente la misma, ¿no? Ponemos la plantilla encima, marcamos suavemente el lápiz del papel contra la masa. Nos queda la marca, mojamos una herramienta filosa para que me permita un corte más recto. Y vamos a sacar nuestro párpado inferior. En estas piezas chiquititas, cuando las sillas no es muy buenas, se tienen impurezas que hay que sacárselas, ¿no? Evidentemente el párpado de abajo es más delicado y es más sutil que el de arriba, ¿no? Basta nomás que ustedes mismos se observen a sí mismos o a sí mismas y se den cuenta de que el de abajo es más pequeño, ¿no? Ahí ya tengo mi forma de mi párpado, lo presento para ver si está bien y me doy cuenta en el ojo, ¿no? Que está muy pequeño, ¿no? Que le falta un poco. Así que lo voy a corregir. Agrego un poquito más de masa y lo corrijo. Ensayo y error. Ensayo y error. Siempre lo mismo. Ya. Ahí lo corregí. Debe ser un poquito más grande. Para que me cubra bien todo el ojo. Y ahí sí ya está de un buen tamaño, ¿no? Ese era el tamaño. Entonces ya como tengo este como matriz, voy a volver a repetir la operación y voy a generar uno de igual tamaño. Lo pongo sobre la placa, lo marco, lo dibujo y lo corto. Así me aseguro de que las dos piezas sean iguales. Corrijo, de repente estas cosas se cortan, uno tiene que tener paciencia. Recuerden que lo que estamos haciendo, yo solamente le estoy dando como algunos pasos básicos, muy toscos, ¿no? Yo en hacer esto me demoro mucho más, ¿no? Pero por los tiempos que tenemos,
le doy las instrucciones para que ustedes los hagan y se tomen un tiempo de realizarlo, ¿no? Aquí ya tenemos el otro párpado, aquí ya tengo mis dos párpados inferiores, ¿no? Entonces voy a proceder a ubicar. Ubico uno, ¿no? Y ubico el otro. Con una pequeña presión de los dedos, ¿no? Para conectar las piezas y para que no pierdan volumen, ¿no? Entonces, una vez que ya las tengo ubicadas, aquí en esta se va a ver mejor, me mojo un poquito el dedo, voy a ir aplastando, pero de la parte, de esta parte hacia abajo. No voy a tocar esta parte de arriba, solamente esa parte hacia abajo. Sutilmente y hasta donde me alcance el dedo. Y después lo otro lo hago con la herramienta, con una esteca o, en este caso, como yo, ocupando una cuchara. Voy ocupando sutilmente para que se vaya integrando el volumen. Y en el caso de espacios más pequeños, voy a ocupar esta cucharita más chica que me va a servir para esto. Ahora hay unas estecas que tienen justamente, específicamente esta forma. Aquí ustedes ya se dan cuenta que ya el ojo, ¿no?, se ve bastante más natural, ¿no? Se dan cuenta que ya se ve natural la esfera igual sigue teniendo volumen. Y esos pequeños detalles son los que le dan el gesto de normalidad a una cabeza. O sea, de normalidad en el fondo que uno no la ve rara, ¿no? Aquí vamos a hacer lo mismo con esto. Vamos a unificar. Y ya unificamos la parte del ojo. ¿Ok? Ahora, una vez que ya tengo unificado arriba, con algún tipo de herramienta que puede ser una misma esteca o ¿cómo se llama? O una cucharita, ¿no? Lo que voy a hacer yo es que voy a remarcar los rasgos. Entonces, aquí sutilmente voy a marcar esto, bajando para que se marque bien el volumen. Y ahí yo ya me doy cuenta, después paso suavemente el dedo para suavizar la marca de la herramienta, pero ya me doy cuenta que el ojo ya se ve bastante más natural, ¿no? Lo mismo hago acá. Con la misma herramienta, sin ocupar mucha presión, de una manera delicada, voy marcando el párpado inferior, ¿no? Me mojo el dedo con un poquito de agua y voy pasando sutilmente para que vaya tomando naturalidad. ¿Ok? Ya. Entonces, a grosso modo, ahí tenemos parte de nuestra cabeza. Esto todo le falta, ¿cómo se llama? Un trabajo mucho más largo, pero como lo estamos haciendo así de una forma, más que nada para que ustedes entiendan la técnica, aquí hay que aplicar muchas otras cosas más que tienen que ver con
¿cómo se llama? Con la práctica del modelado, etc. A la medida que ustedes van practicando más, van observando más, se van a ir perfeccionando su técnica, ¿no? Si les interesa. La gracia que tiene, como todos ustedes son profesores y profesoras, es que con esto uno le puede demostrar a un estudiante que teniendo un poco de arcilla, puede hacer cosas maravillosas. Entonces, el problema no está en el material, sino el problema está en la capacidad que uno tiene de invertir tiempo y de querer lograr un resultado a través de un método. Entonces nos damos cuenta que para que esto se vea así hay un método. Y el método significa hacer todas estas cosas que yo les estoy nombrando, ¿no? Dibujar la plantilla, hacer las placas, hacer las esferas, etc. Y en la medida que yo comprendo un método, después de eso ya yo olvido estos pasos, ¿no? Ya los hago de manera automática, así como les decía esto de tocar la guitarra, ¿no? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, algunos tutoriales donde hay artistas que lo hacen solamente con las manos, porque ya lo saben, ya lo aprendieron, lo comprenden, ¿no? Pero en el tema de la escultura, en el volumen, en el modelado, es importante comprender cómo se simplifican las formas y cómo yo me puedo ir acercando a ellas. Bueno, básicamente eso es lo que nosotros tenemos en relación a los ojos. Ahora, para continuar, ustedes van a seguir viendo los tutoriales y se van a ir adaptando a las proporciones, apoyándose claramente con las plantillas, ¿no? que yo les envié, pero fundamentalmente también con su ojo, ¿no? Con su capacidad de observación. Entonces ahora vamos a hacer lo último, que serían las orejas. Si nosotros nos fijamos en nuestra plantilla, las orejas siempre van a terminar aproximadamente como a la altura de la nariz y de la ceja. Van a estar entre la parte baja de la nariz y las cejas, ¿no? Ahí es donde van a estar ubicadas las orejas. Y si miramos el plano lateral, nos corrobora eso, ¿no? Que la parte baja de la nariz y la parte alta de la ceja es lo que me da la distancia de una oreja. O sea, vale decir que una oreja tendría que tener de largo la distancia que hay entre el ceño y la parte baja de la nariz, ¿no? La base, donde están las fosas nasales, ¿no? Entonces ahí tienen un punto de referencia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fácil, tomamos simplemente la regla y marcamos, ¿no? Sutilmente una rayita con la ceja, otra rayita, ¿no? Que yo la voy a marcar un poquito más para que se haga más notoria en la cámara, pero ahí se nota un poco que hay una distancia que es donde debiese estar la oreja, para que no se viera desproporcionado. Y lo mismo tengo que realizar al otro lado. Entonces al otro lado hicimos exactamente lo mismo, ¿no? Ahí tenemos las dos marcas, una marca aquí y otra marca acá, ¿no? Que va a ser el tamaño de las orejas. Ahora, la oreja igual es un volumen que es complejo, ¿no? No es como una nariz, que una nariz uno dice, bueno, una nariz es básicamente una pirámide, de una forma piramidal alargada. O un ojo es básicamente una esfera. Pero una oreja tiene una forma que es más compleja, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que en general es algo plano. Entonces, para eso vamos a tener que nuevamente hacer otras placas con la arcilla. Esta está bastante un poquito seca, así que le estoy agregando un poquito de agua, la amaso con las mismas manos, dejándome un poquito de la mano, solo con esa agua, la pongo en la arcilla para que se vaya haciendo más plástica, ¿no? Cuando empieza a perder humedad, ustedes se dan cuenta del tiro porque la masa ni se empieza a cuartear la masa. Conservando humedad tiene también mayor elasticidad. Bien. Entonces, ya
empiezo a preparar mi placa donde voy a dibujar la oreja. ¿Cómo dibujo la oreja? Buena pregunta, ¿no? La pongo en una plataforma dura, la aplano un poco con, en este caso yo lo estoy haciendo con la espátula, ¿no? Para que no quede un volumen irregular. Lo pueden hacer también con un cuchillo de estos de mantequilla o estos que son para, no el cuchillo filudo, sino estos que tienen la punta redondeada, ¿no? Entonces hago una placa delgada, que es donde voy a dibujar mi oreja. Yo aquí tenía previamente, porque había estado practicando antes, tomo la misma plantilla y observo aproximadamente cuál es la forma similar a una oreja, ¿no? Y la dibujo y la llevo nuevamente a una plantilla. Entonces, repito el mismo procedimiento que hice ¿cómo se llama? Con las pestañas. Voy marcando, voy presionando. Puede ser un punzón de punta redonda, un lápiz, cualquier cosa que me permita que la arcilla abajo del papel quede marcada. ¿Mm? Y ahí tengo mi oreja marcada. ¿Ok? Voy a inmediatamente marcar la otra. Perfecto, ¿no? Ahí ya tengo marcadas mis dos orejas, ¿no? De manera muy sutil. Y ahora lo que evidentemente hago es procedo a cortar, ¿no? A sacar el material que está de más. Recuerden que para cortar tienen que hacerlo con algo que sea delgado, ¿no? Un cartonero es lo ideal. Incluso esta espátula está un poco ancha porque cuando es muy ancha empuja al penetrar, digamos, un cuchillo o una forma más gruesa va a desplazar la arcilla y eso nos va a generar pequeñas deformaciones de lo que estamos tratando de evitar, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo la forma básica de mi oreja. Con la misma mano voy corrigiendo la forma, pero me doy cuenta que ya tengo la forma básica, ¿no? Tengo la forma básica. Espérenme un segundo, muchachos. Ya, les pido disculpas, pero como saben, estoy en un lugar que no es nuestro taller habitual, ¿no? Así que de pronto tengo que cerrar la puerta. Bueno, entonces aquí ya teníamos nuestra primera oreja, ¿no? Ahora vamos a hacer la segunda. Y esto ya nos va a hacer aparecer a nuestro personaje, ¿no? Quiero insistir en que esto es la obra gruesa, ¿no? Yo para terminar esta cabeza tengo que tener algunas horas de concentración, empezar a mirar, ajustar, etc. Entonces la idea es que ustedes consideren eso para que no digan, oye, escucha, más o menos nomás le quedó la cabeza al profesor y es porque estamos haciéndolo así dentro de nuestros 45 minutos Zoom que tenemos para poder
para poder enseñarle esto, que es una cosa bien apasionante, la verdad, porque esto, como nosotros lo hemos visto en otras obras de otros escultores, es un material que es muy barato, ¿no? Que es fácil de conseguir, que es muy amable, porque, por ejemplo, a mí esta cabeza se me seca, yo no pierdo el material, ¿no? Si yo quiero recuperar el material, tomo la arcilla con un martillo, la muelo, ¿no? La dejo remojando en agua, después la vuelvo a alzar y vuelve a servirme igual. Entonces, los talleres de los escultores generalmente hay unos estanques grandes llenos de arcilla, ¿no? Donde uno saca para ir generando los modelos, después le va sacando moldes y va haciendo más formas, más esculturas. ¿Ven? Ahí ya tengo mi segunda escultura, ¿no? Mi segunda oreja, perdón. Entonces, tengo las formas básicas de mis dos orejas y simplemente podría ponerla, ¿no? Pero sé que la forma es más compleja, porque si observamos la oreja, la mía propia, se dan cuenta que tenemos esta forma que es como una suerte de pabellón, ¿no? Y para eso, lo que yo les recomiendo es ocupar un sacador, que es esta herramienta, que ustedes también se la pueden fabricar simplemente con un clip, ¿no? Con un clip de estos que se ocupan en la oficina, toman un lápiz, ¿no? Un lápiz, le ponen el clip, lo amarran bien firme con un scotch y eso también les va a servir ¿cómo se llama? Para sacar material, ¿no? A ver, denme un segundo. Hagámoslo, ¿no? Aquí tengo un clip. Como yo sé que esto lo publicamos en YouTube, a lo mejor en otros países esto tiene otro nombre, pero acá en Chile se llama clip, ¿no? Entonces voy a tomar el clip, lo voy a abrir así, de esta forma, ¿no? Voy a tomarlo con el lápiz, así, y con un poco de scotch. Con un poco de scotch lo voy a ir amarrando, pero necesito amarrarlo más. La gracia de esto es que pueden inventar la forma que ustedes necesiten. Entonces no es necesario a veces ir a la librería y comprarse una herramienta, a menos que usted diga, bueno, en realidad yo me voy a dedicar a esto, me gusta mucho, me gustó mucho, entonces me voy a comprar herramientas profesionales que siempre son una buena inversión, ¿no? Cuando uno trabaja en esto, uno debe invertir en buenas herramientas, ¿no? Pero, miren, ¿cuántos segundos me demoré en hacer mi sacador? Ya. Y aquí, ¡chachán!, tengo listo un sacador. No me quedó muy bonito, pero no me importa, porque lo que me importa es que me sirva. Entonces, voy a ocupar este. Entonces, con este, yo voy a introducirlo y voy a arrastrarlo. Ustedes van a ver lo que va a pasar. Que me va a ir sacando estas pequeñas rebarbas, ¿no?, de material. Y eso me va a ir ayudando a modelar la oreja, ¿no? Y con esto yo voy sacando y voy generando esa perforación sin deformar ¿cómo se llama? La oreja, y ya me va quedando un poco más natural. Como se dan cuenta, para que esta técnica funcione,
Yo hay muchas cosas que las hago fuera de la cabeza, que después las conecto. Entonces es más fácil porque yo voy trabajando por partes. Y el hecho de ir trabajando por partes me implica que este método, este procedimiento, me va permitiendo ir controlando las fallas, ¿no? Porque se van haciendo más sutiles, ¿no? Voy teniendo mayor control de la obra. Entonces le hice estas marcas con este pequeño sacador y evidentemente voy a hacer también en este sector de aquí, ¿no? Le voy a sacar un poco porque es lo que va a corresponder al oído. Ok, bueno. La forma de la oreja es una forma compleja, ¿no? Ustedes miran una oreja y se dan cuenta que es una forma compleja. Aquí tenemos simplemente esbozado. Yo no la voy a hacer completa porque si no perderíamos mucho tiempo de clase. Una vez que ya tengo las orejas atrás, le voy a poner un pequeño cordón, ¿no? Que va a corresponder a la parte que se conecta con el cráneo, ¿no? Porque la oreja no está pegada plana, sino tiene una pequeña elevación. Y esa elevación se lo da este cuerpo óseo, que es parte del cartílago de la oreja, ¿no? Que va por detrás. Es ese, ¿no? La oreja por delante y la oreja por detrás. Entonces esa forma es la que le da la elevación a la oreja, ¿no? Que hace que no sea una oreja plana. La uno con la herramienta, suavemente, sin perder el volumen, ¿no? Y ya tengo una oreja. Ahora voy a hacer la otra. Bueno, la otra gruesa de la oreja, lista, ¿ya? Para que no insistamos en eso que... Y aquí tenemos la otra elevación. Entonces vamos a proceder a poner la primera en la posición que habíamos dicho, ¿no? Vamos a pegarla sutilmente. Todo esto es muy sutil porque recuerden que la arcilla igual es un elemento que es bien deformable. Pegamos una y vamos a pegar la otra. Sabe que esta me quedó muy adelante, así que la voy a corregir. Ahí. A grosso modo, ¿no? Ahora las tenemos ubicadas, pero ahora tenemos que hacer que sea natural. Entonces las vamos a aplastar un poco. Aquí funciona mucho también autoescultarse. O sea, yo voy viendo mi oreja, la voy tocando, voy comprendiendo cómo está formado el volumen y voy trabajando en base a eso, ¿no? Aquello que yo siento, aquello que yo veo, aquella información que me está entregando mi tacto, etc.
¿no? Es un desafío la oreja, ¿no? Es una cosa fácil. Pero ahí ustedes con paciencia, estoy seguro que a lo mejor lo van a hacer mucho mejor que yo. Voy a conectar la oreja. Y me voy apoyando siempre en las herramientas que necesiten, ¿no? Las mismas formas me van a ir dando la necesidad de ocupar los sacadores aquí, de ocuparlo también para señalar el vacío que genera el oído, ¿no? Y a grosso modo ahí tenemos nuestra cabeza, ¿no? Nuestras orejas, ¿no? A pesar de que en la pantalla ve que una quedó más arriba que la otra, y es una sensación porque este lóbulo está un poco más grande. Lo corrijo. Que ya va quedando un poco mejor, ¿no? Ok. Entonces ahí tenemos relativamente ubicadas las orejas. Ahora, para las terminaciones, que ustedes tienen que ajustar la forma, etcétera, etcétera, yo voy a trabajar con un poco de agua, ¿no? Sobre la cabeza y la voy a ir emparejando, voy a ir corrigiendo los errores, y aquí yo ya la tengo en la forma bruta para empezar a trabajar ya en la definición del rostro, ¿no? De la cabeza. Lo otro importante es ver la estructura del cuello, la estructura del cráneo, los ojos, la nariz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en términos generales vamos revisando nuestra cabeza. Por ejemplo, esta está quizás con mucha más aquí, porque a través de la pantalla estoy viendo esos defectos, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? La idea es que ustedes continúen viendo los tutoriales que yo les envié, que están en su Infoda, que los revisen, que observen y que vayan trabajando por etapas, ¿no? No se salten las etapas porque eso es lo que les va a permitir un mayor control. ¿Mm? Entonces, eso sería por hoy, y quiero darle la palabra por si tienen alguna pregunta o alguna duda. Mauri. Yo, que los archivos que envía en los documentos Sí. no se ven en Infoda, los trato de descargar y no se puede. Yo se los cambié, ¿eh? Porque me dijeron eso y yo les cambié la plantilla, ¿no? Ahora, yo les digo, esta imagen, ustedes ponen en Google, proporciona el rostro humano y le van a salir estas imágenes. Yo lo único que hice fue sacarlas de Google y se las envié,
No tiene ningún proceso. Esta es una plantilla muy típica de las cartas, así que esta la van a encontrar, ponen proporción del rostro humano y les va a aparecer esto, ¿no? En imagen. Entonces, para que no se complique, no es un material exclusivo, ¿no? Es solamente un material referencial. Y ocúpenlo porque realmente ayuda mucho en la proporción, ¿no? Incluso yo he estado casi siguiendo la misma proporción del papel. Entonces es una buena forma como de aprender. Claro, cuando uno ya está en una carrera de artes, así como para hacer esto ya es otra cosa, porque ahí uno ya tiene un tiempo que es distinto, ¿no? Pero lo importante es aprender a comprender el sentido tridimensional del rostro, ¿no? Y no hacerlo plano, sino decir, bueno, el cráneo es básicamente, tiene una línea diagonal, ¿no? Una diagonal que nos ¿cómo se llama? Que nos indica que el mentón se proyecta y la parte de la nuca se retrae, ¿no? También cuando lo vemos de frente, comprender, digamos, que hay una bóveda alta, pero que no está delante, sino está más atrás, ¿no? Etcétera. Así que bueno, la próxima clase vamos a tener nuestra última clase donde vamos a corregir esto y donde también les voy a pedir que me muestren sus trabajos para poder corregirlos, para ya después pasar a la otra unidad. ¿Ok? Abraham, cuéntame. ¿Cuándo es la fecha de entrega? ¿Sí, Vanessa? ¿Cuándo es la fecha de entrega para organizarme? No sé si está establecida todavía. Sí, está todo en el sílabus, pero como el sílabus, como perdimos 2 clases, se corre todo también en igual proporción. Pero en el sílabus están las fechas. Lo que sí, no me puedo salir de la cantidad de clases que están programadas ahí. Entonces, la fecha yo calculo, el próximo viernes es la última corrección y el viernes subsiguiente sería la presentación. Así que tienen 2 semanas completas para trabajar todavía en la cabeza. Profe, Francisca, ¿y cómo sería la entrega? ¿Sería por medio de fotos, por medio aquí, por Zoom? muy bueno. Tienes toda la- Claro, la entrega sería a través de un PPT, ¿no? De un PPT en el cual ustedes le van a sacar fotos a la cabeza, con buena luz, con un fondo. Yo les voy a mandar una plantilla, ¿no? Y también con fotos del proceso, porque recuerden que partimos haciendo la base, haciendo la estructura y haciendo la cabeza. Entonces, con una foto del proceso, ¿no? Recuerden que esta es la Ya, idea, profe. que cuando ustedes estén, a ustedes les toque estar donde estoy yo, ¿no? Ustedes, el profesor, ustedes pueden decirle a sus estudiantes, bueno, estos son los pasos, ¿no? Ustedes como profesores no están obligados a ser Miguel Ángel, ni mucho menos, aunque hay muchos profesores que estudian la carrera que están estudiando que a veces son mucho mejores que los estudiantes de arte visual, ¿no? Y eso se da con mucha frecuencia, que es una cosa que a veces nos preguntamos con los profesores de la escuela. Pero la idea, digamos, claro, es una presentación PowerPoint que permita ver el trabajo terminado, ¿no? Con un fondo neutro, y yo le voy a dar algunas características para hacer buenas fotos. Bueno, si no tienen más preguntas, o tienen más preguntas, bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Espero que estén muy bien, esto lo estamos grabando, así que se los voy a subir para que lo puedan revisar. Pero revisen los tutoriales porque ahí es donde está de muy buena calidad las indicaciones, ¿no? Y lo otro es práctica y es trabajar con la plantilla, no es más que eso. Bueno, que estén muy bien, cuídense, no hagan fiestas clandestinas, todavía estamos con el coronavirus. ¿Mm? Así que eso, que estén muy bien, nos vemos el viernes. Chao, profe. Cuídese igual. Chao, profe. No, profe, que esté bien.